Bueno, quiero decirles que con mucha alegría, con muchísima alegría, una mezcla perfecta de alegría, de entusiasmo, de regocijo, de admiración plena, pura, franca, honesta, genuina y merecida, es que voy a recibir a esta figura del teatro mundial. Hay veces que cuando uno habla acerca de algo o de alguien con proyección internacional, tiende a exagerar. Cuando yo digo que nuestro invitado es una figura del teatro de proyección internacional mundial, créanme que no exagero un milímetro, lo que todavía me da más alegría a mí. Es por eso que hoy, en Escritores a Mano, recibimos al conferencista, al director teatral, a esta altura referente, maestro, docente y dramaturgo, Sergio Blanco. Gracias. ¿Cómo querés, en qué lengua querés que hablemos? ¿En español o en francés? En español, es la lengua materna. Pero podrías dar la conferencia, la charla, lo que sea en francés, ¿verdad? Sí, también. Pero en los mundos de las texturas prefiero el español. Tú recién hablabas de la textura en los sabores, con esa imagen tan bonita de la mermelada. Después hablabas de la textura literaria cuando uno lee unos cuentos. Y yo me permito, mirá que atrevido, ya empiezo a responder antes de que me hayas hecho una pregunta. Mejor. Pero quiero hablar de una tercera textura, que es esta que nos convoca, que es la textura de lo humano. Porque en un mundo donde solo y cada vez más nos conectamos por redes, por imágenes virtuales, por correos, por like, por Instagram, estos espacios en donde un grupo de personas nos juntamos con algo tan simple como un café, un alfajorcito y un vaso de agua a conversar, es algo que a mí me da una profunda felicidad. Y estos espacios cada vez existen menos y creo que hay que darles la bienvenida, y para mí es una felicidad enorme estar acá, estar con ustedes. Uno a veces encuentra a los lectores o al público por las redes, mucho por correos o por... y es muy poca las posibilidades que uno tiene de encontrar así. Me siento como que estoy en cada una de las mesas con ustedes, y te quiero agradecer esta invitación y agradecerles a todos ustedes de estar aquí. Muy bien, Sergio, gracias a vos, ya lo sabes. Bueno, menos mal que dijo en español, ¿no? En todo caso, hablando de Francia, ¿hace más tiempo que vivís en París que el tiempo que has vivido aquí en Montevideo? Sí, en términos de años, recién lo hablábamos, sí, más tiempo que llevo en París que en Montevideo, pero sin embargo los años de mayor intensidad fueron sin lugar a dudas vividos en Uruguay, porque yo creo que Sartre, ya que vamos a hablar de escritores, decía algo hermoso, decía: la infancia decide, y la infancia nos decide a todos nosotros. Entonces, si bien yo llevo más tiempo de vida en Francia, y si bien la lengua que más he hablado, si tuviéramos que cuantificar, es el francés, y la lengua en la que trabajo, en la que vivo, es en francés, el español y mi vida, mis primeros años de vida, la infancia y la adolescencia fueron en Uruguay. Son menos años, pero son los más intensos, sin lugar a dudas. ¿Y tus sueños? No hablo desde la perspectiva metafórica, los reales, ¿no? Cuando dormís, ¿soñás en qué lengua? Depende. Por ejemplo, generalmente cuando el sueño depende mucho de la actividad lingüística que uno ejerció durante el día. Entonces, porque lo que al hablar lingüístico va dejando en el córtex izquierdo, va dejando huellas que se activan en el momento onírico y que van a reproducir la percepción del mundo en la lengua en la que el mundo fue observado. Entonces, cuando estoy hablando en español, voy a soñar en español, y cuando voy a Francia, sueño en francés. Podríamos entonces adelantarnos y suponer que esta noche vas a soñar en español. Claro, sí, esta noche voy a soñar en español. Bien. Es decir que hoy, cuando lleguemos a nuestras casas, podemos decir, para sacarnos dique y de tanto, y también que conocemos al autor, que sí, ¿cómo te fue con Sergio Blanco? ¿Qué está preparando? Lo que está preparando
hablando no te lo podría asegurar, pero hoy sueña en español el pibe. Bien, con relación a... Y al pensar, es decir, ¿vos pensás en español o pensás en francés? Mira, eso es muy interesante porque yo también va muy vinculado al entorno. Yo, por ejemplo, ahora estos días estoy pensando en español porque estoy hace 2 meses aquí, estoy trabajando aquí, estoy con la familia, estoy con amigos, con los colegas. Entonces pienso en español. Pero cuando estoy allá en Francia pienso en francés. Pero yo a veces puedo activar una forma de pensar. Fíjate qué extraño. Yo cuando tengo un problema y tengo que resolverlo, ¿Sí? me pasó esta mañana, paso al francés, lo pienso en francés y lo resuelvo más rápido. Por una razón muy simple, y es que desde un punto de vista gramatical, el francés tiene estructuras sintácticas y lingüísticas mucho más ordenadas que el español. Entonces me permite resolver problemas mucho más rápido. ¿Hablas de cosas cotidianas incluso? Sí. Sobre todo problemas de logística, o un problema que tenga que resolver en el trabajo, un problema en lo que es la ingeniería laboral o incluso un problema cotidiano. Sin embargo, me pasa lo opuesto cuando estoy en francés y cuando tengo que resolver un problema que responde más al orden de las emociones, de los afectos, donde lo que está en juego ya es algo más que deriva de lo sensible, lo elaboro en español y lo resuelvo mejor en español, porque el español es una lengua que en mi trayecto me permite manejar mejor los afectos. Y cuando, apoyándonos en tu profesión de dramaturgo, cuando escribís... Siempre en español. Ajá. Yo creo que es un lugar, la escritura surgió en mí como una forma de encontrarme con esta lengua que yo había perdido. A mí nunca me gustó el español, yo sufría, yo tenía un problema cuando era chico y yo les decía a mis padres, no me gusta esta lengua que yo hablo. Y mis padres me llevaban a ver médicos, psicólogos, decían, a él no le gusta la lengua que habla. Y yo no conocía otras. Hasta que de pronto llegó el francés en mi vida, no me lo voy a olvidar nunca de ese acontecer. Tenía 10 años, se abrió la puerta del colegio, yo iba a la escuela Bélgica en el Prado, y entró una profesora que nos empezó a hablar en francés y yo me enamoré de esa lengua, sentí que oía por primera vez, algo similar a la primera vez que escuché Mozart, que sentí que por primera vez podía oír la música, acá sentí que oía por primera vez y que algo nuevo empezaba en mí. Y a partir de allí, de ese día, llegué a mi casa, le dije a mis padres, yo quiero estudiar esta lengua, quiero aprender esta lengua, y desde ese momento supe que quería vivir en esta lengua. Yo, mi elección de vivir en Francia no es tanto una elección territorial, sino lingüística. Entonces quizás el haberme ido, el ser un exiliado de la lengua, me lleva a que en Francia y en francés encuentro por medio de la escritura esta lengua con la que yo me llevaba tan mal cuando era niño. Y ya que estás, contanos cómo fue ese derrotero, cómo fue esa peripecia, cuáles son los caminos que se abrieron, imagino que algunos se cerraron, a propósito de tu desembarque. Bueno, las Galias. Yo llegué por la puerta grande, cuando hablo de un exiliado, fui un exiliado de lujo, yo fui un inmigrante de lujo y fui un sin papel, un indocumentado de lujo. Yo fui becado por el gobierno francés con una beca que gané a raíz de un premio, que es el premio Florencio Revelación. Ese premio hoy en día existe de otra manera, que es el premio Molière. Y me fui a Francia con esta beca a estudiar durante un año, postulé para estudiar en la Comédie Francesa, mi candidatura fue aceptada y entré a Francia, imagínate, ¿no? París, la Comédie Francesa, becado por el gobierno francés, entré por la puerta grande. Pero después decidí quedarme en Francia y allí pasé a ser indocumentado, pasé a ser lo que se llama un sin papeles, un clandestino, y fue allí, fíjate tú, donde aparece la escritura. Porque en ese entonces, en el año 1998, era el Mundial de Fútbol. El gobierno, en aquel entonces el primer ministro era Jospin, era Chirac, era el presidente, refuerza la seguridad en las calles. Y a mí me viene el miedo de que me detenga un policía y me pida los documentos y que yo no pueda presentarlos. Entonces, ¿qué hago? Actitud absolutamente paranoica, ¿no? Lo cual demuestra lo frágil que es un clandestino en una tierra que no es la suya. ¿Quién me iba a frenar a mí en francés? No tengo ningún rasgo que pudiera sospechar que yo era clandestino, ¿no? Y mucho más en el Mundial, que estaba naturalmente más lleno de personas. Por lo tanto, era absurdo. Otros tonos, otras voces, otros olores, otros colores. Era un comportamiento justamente paranoico, que como la mayoría de las veces las paranoias responden a motivos infundamentados. Y entonces me encerré, dije, me voy a encerrar en mi apartamento y durante 2 meses no voy a salir. Y
Y dije, ¿qué hago en mi apartamento encerrado? Yo no tenía tele, nunca tuve tele, nunca me interesó. Solo me interesaba la lectura, no sé hacer muchas cosas, soy muy torpe con las manos, no tengo el don de poder hacer mermeladas o me encantaría. Y bueno, y empecé a escribir. Empecé a escribir y escribí mi primera obra. Es decir, que la escritura surge muy ligada a la lejanía, a la clandestinidad, al encierro. Es extraño, ¿eh? Y me apoyo en eso que Bueno, estás diciendo muchas... como los círculos concéntricos del arranque de Tabaré, ¿no? Es decir, cada circulito se va y yo tengo como ganas de traerlos y eso me va a generar una implícita decepción porque se me van a escapar algunos círculos, pero también una implícita esperanza de que ya charlaremos de nuevo. Claro. En todo caso, a ver, algunas cosas. Me parece muy interesante esa imagen, ¿no? Que uno puede suponer quien ingresa a un lugar, en este caso, Europa, Francia, un exilio, entre comillas, de lujo, la Comédie Française, un premio, una beca, pero cuando tiene un tiempo de duración, al otro día es como si nada de lo anterior hubiera pasado. Uno no tiene derecho a decirle al vecino que mira con cierto reojo a quien viene de otro continente, al comerciante a quien tenés que comprarle la baguette, o a la autoridad que vigila papel y dice, pero miren que yo hasta ayer era invitado de su gobierno, ¿verdad? Claro. Hay como una cero transición, ¿no? Sí, es un tema muy delicado el tema de la clandestinidad y el de estar en otra tierra. También fueron años, lo cual esto no legitima, ni estoy canonizando la clandestinidad, pero fueron años de mucha libertad también. Yo siempre digo que el no tener documentos era mucha angustia porque no podía trabajar, porque está el miedo de que la policía uno lo detenga, y en ese caso uno es reenviado a la frontera y enviado a su país de origen sin poder volver a entrar en el territorio. Entonces fueron momentos de mucha angustia, de muchas tensiones, de mucha soledad, al mismo tiempo de una gran libertad, porque yo no tenía documentos. Claro. Es decir, era un documentado. Y el no tener documentos es, de pronto la identidad ya no está más en un cartel o en un papel, sino que la identidad hay que empezar a construirla, hay que empezar a elaborarla, hay que empezar a construirla. Entonces es un gran aprendizaje también, el pasar y el transitar por esa zona, de estar en un lugar que no es tu tierra, que no es tu lengua, y en la cual nada te legitima estar en ese lugar de un punto de vista administrativo o cívico. Entonces no estoy diciendo que porque es algo muy doloroso también y que deja muchas huellas. Lo sigo repitiendo, soy un clandestino de lujo, nunca me faltó nada, siempre tuve todo. Y en tu caso me imagino, el peor de los planes era volver a Uruguay, que tu techo, tu casa, claro, tu ropa, tu afecto, tu abrazo, sí. Igual ibas... No estaba volviendo a una tierra donde había una dictadura, donde había una violencia religiosa, donde había una amenaza, o una amenaza a la integridad mía físico-moral, sino que simplemente era el deseo de estar allí en ese lugar. Hasta que después sí consigo la documentación, paso a ser ciudadano francés, y después, unos años después, se me otorga la nacionalidad francesa. Bien. ¿De eso ya cuánto hace? Y de eso ya hace 15 años aproximadamente, en el 2014. ¿Votás en Francia? Sí, voto en Francia. Sí, voto en Francia y no puedo votar más acá porque la segunda vez que uno vota pierde el derecho al voto. Dos veces consecutivas, bueno, tenés que reiniciar Tengo que reiniciar el trámite. Exacto. Pero voto en Francia, sí, hago uso de mi derecho al voto. Bien. Hay algo que dijiste al pasar que me gustaría que nos cuentes un poquito, porque ¿cómo es? Si funciona... A ver, hablaste de la paranoia, y cómo esa paranoia terminó siendo, paradójicamente, una puertita a la libertad creativa, al punto tal que te invitó a escribir una pieza teatral, ¿no? Si estuviéramos tentados de recorrer los caminos cortos, los caminos fáciles, uno podría decir, bueno, alcanza con que a uno le empiece a ir mal para empezar a volverse alguien creativo, ¿verdad? Y convengamos que ese podría ser un camino un tanto peligroso, ¿verdad? Sí. Pasala mal que no sabes lo lindo que te va a salir la escritura, ¿no? ¿Verdad? Sería como... Sin embargo, los caminos de la creación
decir lo mínimo que se me ocurre, son al menos curiosos, ¿no? Sí. Contanos de eso. Sí. Recuerdo que mirá, alguien que también habla mucho francés, Alfredo Fresia, el gran poeta uruguayo, radicado hace décadas en el Brasil, él, alguna vez incluso aquí mismo, hemos tenido la alegría de que nos ha visitado 2 o 3 veces, ya no sé cuántas, ha dicho que, él lo dijo mejor, claro, ¿no? El mal momento es un buen momento para escribir poesía, ¿no? ¿Será que esa es la clave? ¿La brasa tiene que estar caliente quemándome la planta del pie? Creo que responde mucho a los itinerarios personales de cada uno, que no hay muchas fórmulas para esto. Sin lugar a dudas hay un vínculo entre el malestar y la creación, sin lugar a dudas. Pero también entre el bienestar y la creación, ¿no? Pensemos en Sófocles, por ejemplo, que fue el ciudadano más feliz de Atenas. Pertenecía a una clase privilegiada, ganaba todos los concursos, solo perdió uno, que fue cuando se presentó Edipo Rey, increíblemente. Edipo Rey, que considera la tragedia perfecta, es la que pierde ese año el concurso. Pensemos en Sófocles, que vive en el bienestar más absoluto y sin embargo fue el hombre que escribió las tragedias y que ahondó más en el sufrimiento de las personas. Si por un lado está ese modelo y por otro lado está el de personas que han vivido en la miseria, el sufrimiento, el dolor y han escrito desde ese lugar. Entonces creo que, pero sin lugar a dudas, hay un vínculo muy claro entre el malestar y la creación. Yo durante muchos años en Francia, uno de los trabajos que realicé fue el de dirigir todo el departamento que trabajaba con la cultura y el arte en las zonas carenciadas de la periferia de París, con adolescentes. Y fue un trabajo que disfruté muchísimo, que hice durante muchos años, y que me llevó a frecuentar durante mucho tiempo a niñas, niños y sobre todo adolescentes en situaciones extremas. Allí sí, mucha gente que venía de Afganistán, de Irak o de los países... ¿Y cuál era tu trabajo? ¿En qué consistía? El trabajo mío era en organizaciones que se hacían en los colegios, se dedicaba un tiempo, se llamaba la cultura y el arte en el colegio, de hacer actividades artísticas donde los niños y las niñas que llegaban podían desplegar aproximarse al mundo de la creación. Y algo que descubría, que era lo que hacía que funcionara tan bien, es que había un malestar en esos adolescentes que permitía la creación, porque venían todos de zonas y de vividos muy traumáticos. Entonces, sin lugar a dudas, que la creación y el malestar están vinculados, y que muchas veces crear es algo que viene a sanar un malestar, lo que viene a compensarlo, que viene a aliviarlo. Yo digo el trayecto que hay entre el trauma y la trama, que son dos términos que etimológicamente son muy próximos, y que de alguna manera el artista parte de un trauma, partimos muchas veces de un dolor, de una herida, de un sufrimiento, y lo tramamos, le ponemos una historia, le ponemos palabras, y eso nos ayuda a resolver, ¿no? Es un poco la experiencia del psicoanálisis, pongo palabras allí donde hay algo que está mal, y eso ayuda. Ese es el trabajo un poco del escritor a veces. Me preguntan, ¿qué es el trabajo del escritor? Que no saben la felicidad que siento está en un lugar que se llama escritores a mano, porque los dramaturgos somos como una raza de híbridos que en el teatro, ni si ustedes no son gente de teatro, son intelectuales de la literatura, y la literatura también nos echan y nos dicen, ustedes no son personas de la literatura, ustedes son bufones del teatro. Entonces estamos siempre entre esas dos zonas. Y yo siempre digo, bueno, todo dramaturgo es escritor también, ¿no? Sí, trabaja claro, con la escritura y la producción de saberes por medio de estructuras lingüísticas. Y siempre insisto con eso, de que uno de los roles del escritor es encontrar esa palabra que sana, que lo sana uno y que pueda sanar también al que lo escucha. Hay un pasaje de la liturgia cristiana que es hermoso, es: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo creo que el trabajo del escritor o del dramaturgo a veces es encontrar esa palabra que nos pueda sanar, ese poder que tiene la palabra curativo, de curar, ¿no? Ese ábrete sésamo, esa palabra que puede mover piedras y montañas. Hay que encontrar la palabra justa, ¿no? Que eso es lo difícil. Y a propósito de lo que recién planteabas, ¿por qué lo que... A ver, ¿cómo se produce el proceso por lo cual eso que vos tenés necesidad de escribir tiene, o no, ya lo dirás, inexorablemente un formato de lo que después se debe transformar
en montaje teatral. Es decir, ¿dónde está, en qué escenario se produce esa decisión de que esto no va a ser un texto poético en el sentido de la poesía pura, texto poético hay siempre, ¿no? Que esto no va a tener un formato de novela y por lo tanto va a ser narrativa más o menos clásica, que esto va a necesitar un escenario y hombres y mujeres que hablen, emitan ruidos y hagan movimientos bajo una luz y frente a una persona. Bueno, yo creo que justamente lo específico de la palabra teatral es eso, es ir a una palabra que busca la carne, que busca la carne. Y yo creo que eso en mí fue muy fuerte. Yo no... sí, yo me sentiría incapaz de escribir un cuento, una novela, un poema. Me encantaría, me gustaría. Creo que la poesía es el arte dentro de la literatura, el más superior. Sí, el deseo de escribir una palabra que va a buscar la carne, el deseo de saber cuando escribo una palabra que no es autosuficiente, que no se autoabastece, sino que necesita de la intervención de varios. Porque la palabra teatral, cuando uno escribe una obra de teatro, sabe que está componiendo, es híbrido, es un objeto literario, se publica, se edita, se puede leer, pero al mismo tiempo tiene un doble estatus. También tiene el estatus de una obra que sirve de base para una representación, sí, y que su culminación total va a estar cuando sea llevado a escena. Mirá, ¿qué me produce más felicidad? ¿Ver un libro mío editado en la biblioteca o ver una obra mía en un teatro? Y todo dramaturgo te va a decir las dos cosas. Pero la realización total está cuando está en el teatro montada. Claro. Porque es una palabra... Humberto Eco dice algo hermoso. Dice, la palabra teatral y la obra de teatro es una máquina para jugar muy perezosa, que no puede jugar por sí sola, que necesita, lo que decías tú, la intervención de varias personas, actores, directores, productores, iluminadores, vestuaristas. Entonces también mi deseo de escribir teatro es buscar esa carne y también un deseo de, creo, de una profunda soledad. No alcanza un lector. Uno busca un equipo que venga a trabajar con uno. Yo a mí nunca, cuando doy mis derechos de autor, siempre digo, ¿sí? Esto es una parte. Ahora tú como director, el equipo de ustedes, vengan a enriquecer eso. No está concluida la obra, tiene un estatus inconcluso la obra de teatro. Vos como hombre de teatro, y en todo caso, el director nació antes que el dramaturgo, ¿no? Sí. Siempre... Trabajamos juntos, cuando te dirigieron era dramaturgo todavía. Tengo ese honor. Yo recuerdo que, bueno, entre nosotros los actores siempre decimos, y en particular es una expresión que más manejan los directores, ¿no? Siempre se lo digo a ustedes, y es que no hay mejor director que el director, no hay mejor autor para los directores que el autor que está muerto, ¿no? Porque ese no viene a los ensayos a decir, ay, che, ¿te parece? Y ese actor y la maricoche, ¿no? A veces siento que cuando hablo hay como música que me acompaña. No sabía. Sí, quedó hermoso porque quedó como una Vamos a hacerlo otra vez para que quede bien, ¿tá? Yo daba una guiñada así, vos la mandás en un momento de que... Bueno, no, y asocio ese comentario que se dice en la jerga, casi en forma folclórica, casi en forma lúdica, o no tanto, a algo que la también dramaturga y directora teatral Sandra Macera, me acuerdo que me dijo en una obra que también tuve el honor de que ella me dirigiera, El examen, una obra escrita por Carlos Regerman, el dramaturgo, que es además su marido, ¿no? Entonces ella decía, es obvio que Carlos no es director ni actor, porque dice cosas que ningún actor podría hacer, que dice, me complica la vida, como, ¿no? Porque claro, esa cosa de decir, bueno, al dramaturgo se le ocurrió tal cosa y con esa impunidad que tiene el creador, le escribe y hacelo vos como quieras, puedas o que sea. Problema tuyo, ¿no? Ella decía, que es dramaturga, cuando escribe pensando, y mucho más te diría, hasta en la estructura uruguaya, qué cosas son las que de verdad se pueden hacer. ¿En qué medida eso juega en vos, ese hombre integral del teatro que de algún modo lo sos, porque además tu hermana es actriz,
tus amigos son actores, no sos un bicho raro de eso, sos un bicho del negocio, del asunto, ¿no? Bueno, es el gran tema, cuando uno escribe, dónde pone el límite, ¿no? Porque a veces el director puede coartar mucho al escritor cuando uno tiene la doble función. Yo trato de, cuando escribo una obra, uno la va escribiendo y ya se va proyectando a la escena. Y uno sabe que está escribiendo un texto para ser dicho por un actor. Es distinto cuando uno escribe una novela o un poema, uno sabe que va a ser leído. Acá uno va a escribir un texto que va a ser pronunciado, que va a ser dicho, que tiene que ser escuchado. Entonces, activo una forma de escritura distinta. Mi primer curso que yo doy en la Sorbona de escritura para dramaturgos, la primera cita se las doy en la escuela de medicina y trabajamos con cadáveres y les explico lo que es un abdomen. Y les explico lo que es un aparato respiratorio, y les explico lo que es un aparato fonético, y les explico lo que es una caja torácica. Y ellos quedan todos, es muy simbólico, ¿no? El gesto, es hacerles entender, muchachos, muchachas, no escribimos para ser leídos, escribimos para ser dichos y para ser oídos. Por lo tanto, conozcan el cuerpo. Y de ahí la segunda clase se las doy en un teatro. Esto es una luz, esto es un telón, esto es un asiento, esto es la platea, esto es un foco. Porque el que escribe teatro tiene que conocer esa carne que está buscando, tiene que conocer ese mundo, la contingencia de lo real. Cuanto más lo conoces, yo pienso que mejor se escribe el teatro. Los grandes textos teatrales de la humanidad fueron escritos por hombres y mujeres de teatro. ¿Por qué? Porque pertenecían a esa maquinaria. ¿Por qué es tan grande el teatro de Shakespeare? Bueno, porque Shakespeare vivía dentro de un teatro. ¿Por qué es tan grande el teatro de Molière? Porque Molière estaba en ese mundo. ¿Por qué es tan grande la tragedia de Sófocles? Porque Sófocles estaba en los teatros griegos junto con los actores y los coreutas. ¿Por qué es tan grande el teatro de Goldoni? ¿Por qué es tan grande? Entonces, hay que conocer mucho el espacio teatral. Los grandes dramaturgos nunca fueron hombres de letras que vienen de la academia. Siempre fueron personas que salen del espacio teatral. Yo creo que hay que conocerlo mucho el espacio teatral. Y puede haber casos también de personas que nunca pusieron un pie en un escenario, como el caso de Ibsen, que era un hombre de letras, al cual le prohíben ir a los escenarios. Él no podía ir, pobrecito, a los escenarios, estaba mal visto. Pero generalmente hay esas excepciones, pero la gran literatura teatral siempre está hecho por hombres y mujeres que salen del escenario. Y cuando el director Sergio Blanco dirige una obra del dramaturgo Sergio Blanco, ¿se entienden, dialogan, pelean, se reprochan, se maltratan, se reinventan? Sí, es muy lindo ese vínculo porque ellos se ríen, porque yo a veces, los actores, ahora contamos los otros días en una conferencia de prensa, yo a veces digo, qué bien que está escrita esta frase. Claro. Y entonces me dicen, pero sos vos el que la escribiste, pero me doy cuenta que es el director que está hablando. Así como a veces digo, pero esto es un horror, esta escena es espantosa, está muy mal escrita. Entonces yo creo que hay que tener esa capacidad. Ocurre más de las primeras, ¿no? Ocurre más de las primeras. Pero es muy lindo eso. Tengo muchas, me gusta eso, es decir, esta frase está linda. Vamos para adelante con esto, o decir, esta escena está mal, o esta frase está mal escrita. Yo creo que hay que tener esa capacidad de poder, de la autocrítica en los dos sentidos, ¿no? La autocrítica y también promocionarse uno mismo cuando sabe que lo que uno hace es bonito o es agradable o está bien hecho. Entonces, sí, es un vínculo que está siempre ahí, ¿no? Cuando escribo a veces el director viene a molestarme y cuando a veces el autor viene... ¿Y te ha pasado que has dirigido, que has montado más de una vez en lugares distintos, con actores distintos, con técnicos de la escenografía del vestuario distintos, obra tuya, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa en esos fenómenos? ¿Es empezar de cero o es una, no estoy adjetivando por supuesto, o es una representación cabal de tu puesta en Lima, que por lo tanto en Madrid va a ser igual, solo con carne distinta? Son los textos, no soy yo quien los dirijo a veces, no son otras producciones. Sí me ha pasado un texto mío dirigirlo en dos lugares y cambia mucho porque la producción teatral es en ese momento, es ese equipo. Realmente en una obra de teatro son muchas las personas que están hablando. La producción de sentidos en el teatro es múltiple y colectiva, no es como una novela donde solamente el novelista produce sentido, o un poema donde solamente un poeta produce sentido. Cuando uno ve un espectáculo teatral,
hay muchos discursos que están hablando. Habla el dramaturgo, pero también habla el vestuarista, y también habla el actor, y también habla el productor, y también habla... Todo el mundo habla. Realmente es una producción colectiva. Entonces, cuando yo dirijo espectáculos, siempre invito a todo el equipo que yo convoco a qué queremos decir todos juntos. No habla solamente el dramaturgo ni solamente el director. Estamos hablando todos, al menos en la concepción que yo tengo del arte teatral, en donde todos estamos queriendo contar esta historia. Bueno, el autor dice esto. ¿Qué vamos a querer decirle nosotros? ¿Qué vamos a querer hacerle decir? ¿Qué vamos a querer agregar? Entonces, poner en escena Tebas Land aquí o ponerla en Tokio, bueno, en Tokio seguramente el equipo va a querer hablar de otras cosas distintas de las que podemos hablar acá. El problema de las cárceles, el problema del parricidio es distinto en la cultura oriental, nipona, de lo que puede ser en la cultura criolla, uruguaya del siglo XXI. Entonces, el teatro se alimenta mucho del equipo de personas. En esta obra, cuando pase sobre mi tumba, es un equipo de 20 personas. Son 3 actores, pero hay músicos, intérpretes, vestuaristas, iluminadores, y todos estamos trabajando. El director articula esos discursos. Ya vamos a hablar un poco de tu espectáculo, que es el que ha provocado que desde hace 2 meses estés aquí, ¿no? Sí, exactamente. Pero en todo caso, antes dijiste algo pasar que a mí me gustaría que nos cuentes cómo funciona, porque uno puede entender lo que... o uno cree poder entender lo que decís vos cuando hablas de todos estamos hablando, todos estamos diciendo algo. Sin embargo, la creación teatral, tan colectiva por definición, no es una asamblea, ¿verdad? Que se vota y entonces sale por mayoría que Hamlet sale por mayoría que Christian de Cyrano de Bergerac tenga el pelo rojo, por decir algo, ¿no? Es decir, ¿dónde está? Afinanos un poquito más ese concepto de lo colectivo, por un lado, y la democracia, que, no me canso de decirlo, con el arte no tiene nada que ver. No es un espacio lo más mínimo democrático el arte. El arte es un espacio de batalla, de caprichos, de egos, de furias, de enojos, que pueden darse de forma apaciguada, pero es un terreno, es un lugar de querella. La creación es un acto muy violento. No es un acto, nadie crea en la absoluta paz y en la calma. Cuando uno crea, porque hay todo ese malestar de que hablábamos recién, o aunque haya un bienestar, pero hay una lucha permanente. Sin lugar a dudas que el director es quien dirige, quien articula, quien toma de pronto decisiones, pero yo tengo una forma en la que se suman los discursos, se suman lo que estamos hablando. Yo cuando estoy con este texto último, por ejemplo, cuando pasa sobre mi tumba, que habla de 2 temas como pueden ser el suicidio asistido y la necrofilia. Fíjate vos qué 2 temas. Yo no puedo imponerle solamente mi visión de esos temas a 19 personas y decirles, van a contar todos esta historia. No, yo traigo este material, traigo estas ideas. Tú, Alfonso Actor, que sos el actor, ¿qué pensás? Entonces hablamos y conversamos y se va alimentando. Y yo voy diciendo, mirá, y voy corrigiendo muchas veces mi texto. No hay nada más hermoso en una discusión que no tener razón. Para mí es bellísimo. Es bellísimo. Y para mí la discusión en el espacio teatral es una discusión donde estamos creando todos y donde yo a veces digo, mirá, vamos a cambiar, vamos a alterar. ¿Cuál es tu historia con este tema? Yo trabajo mucho con la historia de los actores. Ensayo siempre de mañana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Siempre pido en los contratos que se trabaje en ese tiempo. Es importante que el actor llegue de mañana, ni bien se despertó, que no esté cansado, que las emociones no estén impresas o contagiadas o contaminadas todo el día. Y lo primero que hago, tengo un sistema de producción donde pido que se espere con un desayuno a los actores, y lo primero que hago con mi asistente y con los 3 actores, en este caso Gustavo Zafores, Enzo Burincic y Alfonso Tort, es... ¿Ya has trabajado con los...? Sí, bueno. Con Zafores sí, trabajé mucho, claro, en Tebas Land y en el Ramiro de Düsseldorf. Lo que les digo a ellos es cómo están, cómo van, cómo pasaron. Y la primera hora hablamos, conversamos, desayunamos, y lo voy trampeando un poco también, voy sacando información, voy conociéndolo, voy viendo cómo habla él, me voy dando cuenta de que Tort es un actor que trabaja más con las comas que con los puntos, que Enzo Bogrinci, que tiene 26 años, para él hablar de la muerte, distinto que para nosotros, que tenemos ya casi 50, tenemos más trayecto de lo que es la muerte. Me gustó lo que acabas de decir. De lo que es 26 años. No, de que casi 50. Sí, casi 50. Entonces,
es conversar con ellos, ir viendo, y yo voy trabajando mucho con el material de ellos, ¿no? Mucho voy trabajando. Pero, por ejemplo, esto de Huracán Buceo. El día que yo empiezo a ensayar, empezamos a ensayar, él me dice en un momento, Alfonso Tor, me dice, vamos a empezar el ensayo. Yo tenía un entrenador que cada vez que entrábamos a la cancha a jugar, me decía, vamos a meterle toda la cosita, estar adentro con la cosita. Era la forma que tenía como de estimularlo a que le entrara a jugar bien. Y yo me pregunté, ¿tú jugaste en Huracán Buceo? Sí, jugué en Huracán Buceo. ¿Tenés fotos? Sí. Vamos a trabajar con eso, Alfonso. Porque él me dijo, pero terminó, esa fue una fase que murió. Y dije, yo tengo que trabajar con este actor, la necrofilia, la muerte, algo que terminó, algo que no está más. Voy a activarle esas zonas del recuerdo de lo que fue esa juventud donde jugó Huracán Buceo. Y entonces empecé a trabajar con Huracán Buceo y él empieza el espectáculo diciendo, yo jugué en Huracán Buceo y por eso tengo la remera de Huracán Buceo y le hicimos poner el número 10, Tort. Eso, sin haber hablado con él, sin que él hubiera traído ese material, no estaría en el espectáculo. Entonces, volvemos a lo que te decía recién, ¿de quién fue esa idea? No es de Sergio Blanco, no es de Tor, es de la unión de Tor y de Sergio Blanco. Bien. Y eso que es tan difícil en la vida de todos los días, que es la anarquía, en el teatro es posible. Claro. La producción es realmente colectiva. Sin embargo, pero no es oponiéndome a esto. No, ni quiero ni tengo el derecho. Es todo lo contrario. Sin embargo, hay un momento que alguien toma una decisión. Ah, sí, por supuesto. ¿Verdad? Claro. Eso me gusta afinarlo, ¿no? Claro. Hay un momento... Yo lo digo porque yo soy hijo del teatro. Sí. Y a mí el teatro me ha dado algunos... Casi... las dos caras de la misma moneda es libertad y la otra es verticalidad. Que uno puede suponer que son contradictorias, ¿verdad? Está tentado creer que un ámbito de libertad no debería llevarse mal con los rasgos de la autoridad. Y siempre me ha resultado muy fácil convivir con ese asunto. Uno genera libertad. Y hay un momento que hay alguien que toma una decisión. Y después que se toma decisión, se acabó. Porque es el director, es su rol. No, sí. Lo otro es otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera está bien, hay que tomar decisiones, por supuesto, pero yo tengo un sistema muy abierto en esa toma de decisiones. Sí. Primero que considero que un director dirige con la mirada solamente, es mirar. Y el buen actor, el buen intérprete, la buena actriz, sabe que está trabajando para esa mirada y empieza a trabajar para esa mirada. Entonces todo mi primer trabajo, en los primeros ensayos, es entenderle por dónde va mi mirada. Y tú sabes que yo voy a trabajar con Auchaín, es una mirada, con Calderón es otra, con Sergio Blanco es otra. Con cada uno se va a activar una mirada distinta, o Magdalena Morena. Y yo pienso además, yo no considero al actor o a la actriz como alguien que se aprende letra y que se pare, que el director le dice, acá te pasa esto, acá movete para allá, acá movete para allá. Me interesa que el actor o la actriz me explique ese personaje y que confío absolutamente en su capacidad, en sus emociones, en su cuerpo, en su talento, en su inteligencia, para que construya ese personaje. Ante esa mirada, y yo lo que voy a hacer tampoco es, yo ayudo al actor a entender el personaje, porque eso sería infantilizarlo. Yo considero que el trabajo del actor y la actriz son dos de los oficios más complejos que he visto en mi vida. Me fascina entrar en esa aventura y siempre le digo a mis intérpretes, explícamelo tú, enséñamelo tú. Hay una verdad a la que acceden los actores y las actrices a las que no accedemos los directores. Y en una querella, la experiencia me ha enseñado que siempre tiene la razón el actor o la actriz. Uno tiene que saber como director distinguir cuando es un miedo, inseguridad o falta. Pero cuando un actor te dice, una actriz, este parlamento vamos a sacarlo, siempre por algo es. Y está en el buen director decir que no sea para facilitarle algo. Entonces yo escucho mucho eso y atiendo mucho eso. Muy bien. Está muy bien, está muy bien. Sucede además, es tan un juego que hacemos entre tantos. Yo recuerdo que una de mis maestras, María Zambulla, ¿no? Ella decía cuando hacíamos el silencio fue casi una virtud. 2 por 3 le pasaba, ¿no? Cuando ensayábamos y veía cosas en los ensayos, ella estallaba en un grito y decía, ¡qué horrible!
La gente se pierde esto que es lo mejor. Es cierto. Porque en el fondo se equivoca el que piensa que ese juego, yo hago que, y la gente sabe que esa persona no está muriendo, sin embargo, no está muriendo de verdad, pero todos acordamos creer que está muriendo, ¿verdad? Claro. No diga que está muriendo porque sé que al rato va a ir a la papoñita. No, a nadie se le ocurre decir eso, ¿no es cierto? Es más, se emociona, se suma a la propuesta. Pero lo que quizás no sepa el público es que ese juego es anterior. Porque Sergio, como dramaturgo y como director, dice, yo sé igual que lo sabe, ¿no? Dice, desayunamos, charlamos de cosas de la vida, le pregunto cosas, y yo ya les estoy sacando lo que, entre comillas, porque sé que lo sabe, lo que no sabe Sergio, que eso que Sergio le hace a los actores saben que se lo está haciendo Sergio. Los actores se dejan. Claro. Es como, entonces es una cosa fascinante de, Claro. sí, como, a ver cuál es, si esta es tu mirada, entonces voy a ir por ahí. Exactamente. Porque De yo eso quiero se ir trata. por ahí. Claro, por eso claro. yo decía lo de la libertad relativa, porque yo quiero ir por ahí, Sergio. claro. Entonces si me miras así, yo, Claro. ¿por qué no voy a ir por ahí? Es lo que si me yo- miras lindo y yo quiero que me es mires una lindo. doble manipulación. Claro, señor. Yo estoy sacando información de ellos y ellos están sacando muchísima información de mí y están conociendo a mí sabiendo por dónde tiene que ir esa mirada. Yo creo que lo que tú hablabas recién y evocabas una gran maestra, María Zambulla, recién porque vengo a una reunión en el Galpón, hablábamos de María, una gran maestra, gran directora y excelente persona. Hay algo de esto que contabas, de este proceso, que es la base del teatro, ¿no? Todo el mundo está jugando. Quizás una de las definiciones más lindas del teatro la da Borges en un cuento breve que se llama Everything and Nothing, donde cuenta la vida de Shakespeare. Son 2 páginas, están ficciones. Y él dice, cuando habla de Shakespeare, cito, se fue a Londres y eligió la profesión de actor, que es aquel que juega a ser otro ante un concurso de personas que también juegan a tomarlo por ese otro. Fin de la cita. Es decir, que Borges da la definición más bella del teatro, que por eso antropológicamente el teatro va a resistir y soportar lo que tenga que soportar. Como ha resistido y soportado todo. Porque el ser humano necesita el espacio lúdico. Los seres humanos necesitamos un espacio en donde están jugando otros, pero donde yo también estoy jugando y por lo tanto entrando en un mecanismo que me reenvía a fases muy primitivas y primarias de la infancia, y por eso hay tanto placer en ir al teatro, en donde juego y suspendo el tiempo, en donde por un momento, durante 1 hora y media, el mundo se detiene y 2 más 2 dejan de ser 4 y 2 más 2 pueden ser 6. Un momento donde de pronto en un molino puedo ver un gigante. Eso para mí es lo que tiene el teatro, lo que tiene el arte en general, pero lo que en particular tiene el arte, que es una experiencia colectiva en donde todos de alguna manera jugamos, porque también juega el espectador. Claro. Y por eso yo defiendo mucho la noción de lo que se le llama en las corrientes que están estudiando mucho el teatro y la función del espectador, el espectador emancipado. Es decir, el espectador no es un agente pasivo que viene, que sienta y que se sienta a mirar y al que hay que anestesiar con una historia tonta o al que hay que explicarle cómo tiene que ser el mundo. Con eso, no, sino que el espectador es una persona que llega y que hay que emanciparlo, se siente y va a construir la partitura poética junto con nosotros. Yo no soy quien para decirle a la gente cómo hay que hacer el mundo, ni qué es bueno, qué es malo, mucho menos, ni tampoco para anestesiar a nadie. Yo lo que hago con un equipo de personas es, tenemos esto, y los espectadores vienen y terminan de concluir y están trabajando. El espectador trabaja muchísimo durante una obra de teatro, muchísimo trabaja. Bueno. Por eso yo considero que hay que respetarlo mucho, que cuidarlo mucho, que atenderlo mucho, porque la persona decide elegirte, va, invierte una economía, saca una entrada, se desplaza, se mueve, atraviesa una ciudad, a pie, bajo lluvia, en transporte en común, poco importa, viene, se sienta, ve, es decir, es un gesto, el gesto de entrega que tiene un espectador es extraordinario. ¿Y por qué viene? Y bueno, viene porque yo tengo la teoría de que necesita que por 1 hora y media le digan que 2 cielos son 6. Bueno, los que tengan alguna pregunta que hacer me la riman, allá están los compañeros, andan por ahí, allá.
O se arriman, el que está más lejos está a 23 metros, así que se puede arrimar. Ya voy a eso, pero antes, contanos un poquito, contanos algo más acerca de Cuando pases sobre mi tumba. Lo necesario como para que nos den ganas de ir a verlo, ¿no? Es un texto que yo escribí hace 2 años. Hay varias cosas para contar. La primera es un pedido del Teatro del Globo de Londres, que me encomienda un texto y me pide que elija una figura histórica. Pará. ¿Cómo el señor Teatro del Globo de Londres le pide al señor Sergio? ¿Cómo es? ¿Cómo se produce? Bueno. ¿Cómo? No, déjame ser tu tío, que te pregunta, contame, ¿cómo es esto de que? No, pasé y bueno, la gente del Manchester United quiere que juegue ahí. ¿Cómo es? Seguramente hay algún error en alguna parte, pero el director que dirigió Tebas Land en Londres, Daniel Goldman, trabajó con el Teatro del Globo vio el Tebas Land, él está montando la idea de Narciso, y se contactaron conmigo y me plantearon, me convocaron, yo llegué a ese Teatro del Globo con mucha emoción, y bueno, me llegó el pedido de que si me animaba a escribir una obra de teatro y que eligiera algún personaje histórico de la cultura inglesa, y yo después de mucho pensar, generalmente la gente elige personajes más ligados a la monarquía, a la historia de algún rey. Yo elegí el personaje de Mary Shelley y el Frankenstein. Por un lado sucedió eso, y por otro lado, en ese mismo entonces que yo estaba pensando en qué escribir o qué trabajar sobre Mary Shelley, en un viaje que tuve que hacer a Irán, habían puesto una obra mía en Teherán y fui, aproveché y viajé yendo al Te lo sur. tira así, ¿no? En Teherán pusieron una obra mía, en Teherán. Y no es en el cerro, ¿eh? Hay una calle Teherán en el sur, ¿no? Como está popularmente aceptado que todo está en el cerro. Y me fui al sur de Irán, en donde está la ciudad de Shiraz, en donde está este poeta persa que a mí me gusta mucho, Hafez de Shiraz, y fui a ver su mausoleo, su tumba. Y en su mausoleo di con esta frase hermosa de él, de su texto, el Divino, donde dice, amado mío, cuando pase sobre mi tumba, de deseo dentro de mi fosa desgarraré la mortaja. Me pareció una cosa hermosísima. Dije, qué belleza esta frase. Entonces junté lo de Mary Shelley, Frankenstein, con la idea de escribir una obra que contara esta noción del amor más allá de la muerte. Y entonces empecé a trabajar con esta idea de escribir sobre el suicidio asistido y sobre la necrofilia, que son 2 temas nada sencillos. Y la obra, bueno, cuenta, por eso se llama Cuando pase sobre mi tumba, cuenta, es una autoficción, que es este género del cual podemos después un poco presentar qué es. Sí. Es una obra donde yo me imagino en una clínica de muerte asistida en Suiza, en Ginebra, donde yo voy a suicidarme, y los protocolos de esas clínicas son que tiene que haber una serie de encuentros con los médicos que van a practicar el suicidio asistido o con los equipos que lo van a hacer. Yo imagino que son los encuentros en esa clínica que está enfrente de la casa donde Mary Shelley escribió Frankenstein. Las voy alternando esos encuentros con unas citas que tengo en el Hospital Psiquiátrico de Bethlehem de Londres con un joven necrófilo a quien yo decido donarle mi cuerpo una vez que muera. Entonces, obviamente es una autoficción, es decir, es una mezcla de datos biográficos, pero de datos ficcionales, porque estoy vivo y porque estoy muy bien y porque no tengo dentro de mi agenda un suicidio en Ginebra. Pero bueno, un poco la obra va contando eso. Es cierto que cuando uno lo escucha así, dice, bueno, ¿qué 2 temas, no? La eutanasia, el suicidio asistido y la necrofilia. Y sin embargo, yo quería abordar estos 2 temas, la muerte y el amor, en un mismo soporte, que fuera mi cuerpo. Yo siempre digo, y lo he dicho varias veces, que no hay muchos temas en el arte. Yo creo que hay 2. Estoy enamorado, tengo miedo de morirme. El arte siempre ha hablado de eso, el eros y el thanatos, las 2 grandes pulsiones que nos habitan. El eros, el amor, el deseo, el sexo, la vida, el nacimiento, y por otro lado la muerte, la violencia, el final. Y quería escribir una obra donde los dos temas estuvieran juntos. Y sobre todo tocarlo de forma bella, de forma liviana,
y hasta con humor. Claro. Y lo logramos porque hicimos un trabajo muy interesante con un equipo de 20 personas. Tenemos allí el espectáculo en la Zabala Muniz, que está funcionando muy bien, donde se cuenta esta historia. Ya de paso terminamos de dar la información, martes, miércoles y jueves, ¿no? Martes, miércoles y jueves a las 21 horas. Bien, sí. En el Teatro Solís, en la Zabala Muniz. En la sala Zabala Muniz. Es muy hermosa sala. Porque una belleza, es una sala chiquita además. A mí me gustan las salas pequeñas. Yo creo que es muy importante el número, la cantidad de espectadores que hay. A mí las salas tan grandes no me gustan. Creo que responden a una concepción un poco obsoleta o antigua del teatro. Yo me resisto a ver un actor chiquitito así allá abajo. Creo que esos teatros, como el Solís, que son teatros hermosos y que tenemos que preservar y cuidar, son para funcionamientos de óperas, de conciertos. Fueron sistemas teatrales que creó la burguesía con mucho desprecio hacia mucha gente, que los mandó allá arriba a no ver nada y que sentó a los burgueses en el centro, en esa cosa bien burguesa de sentarme, apoyarme, y cuando me levanto me voy, que el asiento se cierre, y al aristócrata los mandó a unos palcos. Sí, para que los miremos a ellos, además, sí, ¿no? Exactamente, por supuesto. Entonces es un sistema muy... A mí me gusta, creo que el teatro tiene que convocar a poquitas personas. El teatro tiene a ver eso. Tenemos que ser pocas personas. Yo creo que más de 150, 200 personas hay algo que se pierde. A mí me gustan esta sala me encanta, por ejemplo. Creo que tiene que tener algo en donde seamos pocos, porque ya más de 150, 200 personas vamos a lo que se llama el espectáculo. Y el teatro y espectáculo no es lo mismo, ¿no? Es decir, un espectáculo, el Rolling Stone, es ver una gran ópera o es ver un partido de fútbol. Son grandes espectáculos y ahí podemos ser multitudes. Pero el teatro tiene algo de construcción muy frágil y creo que tenemos que ser poquitos. Y si somos demasiado pocos en la sala, ¿no corremos riesgo de que la ecuación económica no funcione? Claro, ahí está el tema ese de cómo conviven esos dos temas. Un tema está por un lado cómo asegurar los circuitos teatrales para que se pueda solventar y que el espectáculo pueda estar allí y solventando toda la infraestructura económica. Yo no digo que tenga que haber pocos espectadores en una sala de 200 personas, tiene que tratar de que estén las 200 personas. De hecho, está ocurriendo esto ahora, ¿no? Sí, nosotros en la nuestra, sí, por suerte tenemos agotadas todas las funciones y estamos poniendo funciones suplementarias. Pero eso es un éxito por todo un equipo y también por un trabajo de producción extraordinario, por la gente de prensa, todo el mundo participa en los éxitos. Pero lo que voy es que más de 200 personas en el teatro hay una intimidad que se pierde. Yo creo que hay una proximidad, hay una proxemia que es importante. Yo tengo que estar jugando y no podemos ser más de 200 personas. Yo siempre digo algo que decía Antoine Vitesse, el director francés, decía, el teatro tiene que ser elitista pero para todos. Pocas personas, no tenemos que ser muchos en el teatro. Nunca el teatro fue un espacio de muchos. Claro. ¿Qué sala de teatro, te preguntan, qué sala de teatro de Montevideo querés más? Después del notariado, claro. El notariado me encanta, es una sala hermosísima, vi tantos grandes espectáculos acá, desfilaron tantos actores, tantas actrices, tantos directores, es una sala que tiene una historia, el notariado tiene una historia propia, además tiene la impronta de una mujer como fue Nancy Barcelo, creadora de la Feria del Libro, que lo tuvo al frente durante años, y fueron esas gestoras extraordinarias que tuvo poeta, además, poeta, empecemos por decir poeta, una gran poeta. Quizás lo que no se conoce tanto de ella, era una extraordinaria poeta. Es una poesía extraordinaria la de Nancy, pero emprendedora también. Claro. Yo creo que es una de las primeras emprendedoras culturales que tiene el Uruguay. Sí, una gestora cultural cuando ni siquiera se conocía ese término. Y cuando las mujeres estaban muy relegadas, ella salió y llevó adelante muchísimos proyectos y me parece estar viéndola allí en su oficina, con esa inteligencia con la que llevó adelante este teatro, y fue un teatro que tiene una historia impresa. Los teatros que ya tienen una historia es muy lindo, ¿no? De grandes espectáculos que pasaron por acá. Yo creo que no hay gran director o directora de teatro que no haya dirigido alguna vez una obra en el notariado, es muy raro. Y sobre todo el rol que cumplió en la dictadura, ¿no? Claro. En la dictadura fue un espacio que abrió sus puertas a muchas personas que estaban echadas de otros teatros. Porque además recordemos, como si hiciera falta recordarlo, que para las dictaduras el arte
y el teatro siempre son peligrosas, ¿no? Peligrosísimo, imagínate. Entonces, Peligrosísimo, hacer en peligrosísimo. eso sí que te pasa Peligrosísimo. caliente. Y porque la dictadura es el mundo donde por excelencia 2 y 2 tienen que ser siempre 4. Claro. No aceptan la idea de que 2 y 2 puedan ser 6. Todo el mundo tiene que estar formado, es el mundo de las reglas, el mundo del orden, y el arte es un mundo del desorden y de la desregulación. Las cosas se desordenan. Entonces los dictadores generalmente le tienen mucho miedo al arte. Entonces este teatro es una sala que me gusta mucho, me gusta la sala La Zabala, es una sala hermosa, la sala Balso es una sala preciosa, el Circular, la sala del Circular es una maravilla, los tenés allí a los actores. Hablando de teatro de resistencia, ¿no? Bueno, ahí tenés otro El dato de rey que jugó el resistencia también. Circular, ¿no? Yo creo que Montevideo tiene salas hermosas, ¿no? Después de pronto a mí me gustan más alguna que otra para trabajar, pero tenemos salas que son hermosísimas. Pará, porque también escuché que estuviste por el Galpón, que es, bueno, el Galpón primero que tiene variantes, ¿no? Sí. Y estuviste por ahí, significa que de pronto... Que de pronto hay algo en el ¿Hay Galpón. algo? Sí. Digo porque escuché yo también algo, justo. Sí. El Galpón es un lugar que yo Te quiero quiere todo el mucho. mundo, che. No solo en Irán te buscan. No, pero vos sabés que yo el Galpón es un lugar que quiero muchísimo y que formó parte de mi formación, como de todos nosotros. Yo fui formado por el Galpón como espectador, ¿no? Claro. Fui formado como espectador y desde el 84 en adelante, yo hablaba eso con el consejo recién directivo del Galpón, yo creo que vi todas las producciones, todas las obras. Y a mí el Galpón me enseñó a ver Brecht, y me enseñó a ver Molière, y me enseñó a ver Maggi, y me enseñó a ver, por favor, Florencio Sánchez. Son instituciones que marcan la historia de nuestro país y a las cuales debemos muchísimo, ¿no? Estamos besando el final y antes de despedirte por hoy, repito, por hoy, la próxima la hacemos en París, ¿no? ¿Habíamos quedado en eso? Me encantaría. Y bueno, hacemos una excursión, ¿por qué no? Así me gusta esa actitud. Sí, como París, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a achicar ahora? ¿Acaso? El mundo es ancho y ajeno. Lo segundo yo todavía no lo discuto tanto, ¿no? Pero lo primero lo discuto. El mundo se ha vuelto menos ancho, ¿verdad? Sí. No sé si no sigue siendo ajeno, pero en todo caso se ha vuelto menos ancho. Dos preguntas que se tocan en un punto justamente de lo personal. ¿Cómo te ha ido dirigiendo a tu hermana, ¿no? A Roxana, que es una espléndida, notable, muy bien, exigente actriz, pero claro, es tu hermana, no sé, contanos algo con cierta guiñada cómplice. Y segundo, ya que hablamos de algo propio, desarrollamos un poquito más la idea esa de la autoficción, como herramienta, más allá de esta en particular de la que nos hablaste. Con Roxana bien, es una persona con quien yo trabajo hace muchos años, trabajamos también en Cyrano de Bergerac, la dirigí en Macbeth, la dirigí en Ricardo III, y ahora en esta nueva fase de la autoficción la dirigí en Ostia, que es este espectáculo que hacemos los dos juntos. Yo no soy actor, pero me subí a escena con ella. III es que ganaste el Florencio por Revelación del que empezamos hablando, ¿no? Con el que me fui a Marianita Sarli no te hizo el vestuario en esa obra, ¿no? Sí, ahí estaba Roberto ¿No fue en el castillo del Parque Rodó? El castillo del Parque Rodó. Sí, Claro, mirá, qué memoria. No, es que te lo voy a contar ahora que han pasado ¿cuántos años? 30. Mariana Sarli, ella hacía el vestuario de El silencio fue casi una virtud, justo la obra basada, que dirigió María Zambulla, basada en un estudio que hizo en la Facultad de Ciencias Sociales sobre los jóvenes durante la dictadura y apoyándonos como plataforma de trabajo en el diario de Ana Frank. Y trabajamos ahí y yo recuerdo que Mariana en un momento me dijo, pero se lo puedo haber dicho a otro, no quiero colocarme en ningún lugar de importancia que no tuve ni tendré, pero me dijo, ay, ¿sabes qué? Me invitaron para hacer una obra, ¿no? Y no sé si agarrar, porque la dirige, no sé, alguien que no conozco, y es en el Castillito del Parque Rodó, y no sé, tengo miedo que sea un queme, ¿viste? Tenía las lógicas inseguridades de un proyecto que no tenía antecedentes, pero ¿por qué me atrevo a contarlo? Porque asumió el rol, asumió el compromiso y el riesgo, y a mí me parece que también eso habla también de una perspectiva artística desde el vestuario, ¿no? Sí, un vestuario hermoso hizo. Bueno, así que con Roxana tengo mucho tiempo trabajando y nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación, como todo vínculo de hermandad es un vínculo complejo, ¿no? Siempre digo que la Biblia tiene los dos modelos de hermandad. El primer modelo de hermandad es incestuoso, que son Adán y Eva, porque son hermanos, desde un punto de vista, si aplicamos la ley de la genética de Mendelssohn, son hermanos, tienen un mismo procreador que es Dios.
Todopoderoso, son hermanos. Los primeros 2 hermanos copulan, y los segundos 2 hermanos uno mata al otro. Claro. Que es Caín mata a Abel. Es decir, que desde el principio de los tiempos está muy claro que la fraternidad la relación entre hermanos y hermanas es un vínculo de amor-odio. Entonces con Roxana nos inscribimos en esa relación de amor-odio, pero es un placer trabajar con ella, es una actriz que yo admiro mucho. El vínculo está muy basado, como con todos los actores o actrices que trabajan conmigo, en el deseo de ver esos cuerpos, en la fascinación por ver esos sentimientos, en el respeto, Yo cuando voy a los ensayos voy ávido de mirar el voyerismo que tenemos los directores, sí, claro. ¿no? ¿Vas a las funciones? ¿Sos director que va a las funciones? Muchísimo, muchísimo, porque en la función uno va descubriendo al espectador. Entonces me gusta estar ahí, recibirlos, acomodarlos, que estén cómodos. Y termina la función y enseguida sube la camarilla y decirle, te equivocaste en esta parte. Mirá que... jamás. Cuando termina una función hay que aplaudir, agradecer. Nos odiamos a esos directores. Es tan fácil estar afuera, es tan difícil estar ahí. Entonces, ¿cómo no se va a equivocar un actor? Gracias por decirlo. Un actor, pero es normal. Es tan fácil se equivoque, estar afuera y estar... Pero el actor llega con todo un día, llega con angustia, llega con problemas. El teatro es el arte de lo efímero. Entonces, un día un actor está un poco, y bueno, es normal. Se olvida, andar a estar tú en escenario 1 hora 45 o 20 minutos diciendo un texto. Es el que sale y el que enfrenta. Después todos los demás estamos atrás en cabina, es muy fácil. Se equivocó, salió mal, está acelerado, no está bien. Y bueno, el actor viene con todas sus emociones y con su día, y lo lindo que tiene el teatro. Lo cual no quita que uno haga de pronto correcciones, pero nunca se dan en caliente. Yo tengo un sistema que convoco siempre el equipo el día antes y tenemos una hora donde tomamos el té, allí ya es el té, me voy a tomarlo ahora con ellos, y allí yo hablo, que realmente no soy yo, yo tengo 2 asistentes, siempre es uno de los asistentes el que hace las devoluciones, y es mejor que esté, que no sea ni inmediato ni en caliente. El actor cuando sale hay que abrazarlo, agradecerle y felicitarlo, pero realmente, porque es extraordinario, es como el toreador que sale a torear con un toro, ¿no? Vos tenés que felicitarlo y siempre es... Además los problemitas que hay son cosas que vemos de nosotros de adentro. Además pero no, yo en eso soy muy contenedor de los actores y me encanta, pero voy sí a todas las funciones, voy, me gusta estar. Bien, y lo otro, en el final regalanos algo más a propósito, conceptualmente, porque no, filosóficamente, ideológicamente de esto de la autoficción. Y la autoficción, vamos a hacer una definición rápida y tratar de que sea lo más clara posible, no exhaustiva, es esta poética o este género literario que mezcla relatos verídicos de la vida, de la biografía de uno, con relatos ficcionales, autoficción. Está la palabra auto, que es el prefijo latino que se refiere a uno mismo, pero también está el término ficción, que quiere decir no real. Es decir, el cruce de verdades y mentiras. Yo le llamo, a raíz de una entrevista preciosa que me hizo Sotelo, que se llamaba El Otro Lado. Sí, claro, en TCC. Sí. Yo le dije, mira, es el otro lado o el lado oscuro de la biografía. ¿Por qué? Porque en la autobiografía, cuando uno escribe una autobiografía, uno hace un pacto de verdad, un pacto tácito que un gran teórico francés, Philippe Lejeune, llama pacto de verdad. Toda persona que escribe un texto autobiográfico tiene que contar la verdad, no puede mentir. Sin embargo, en la autoficción hay lo que yo llamo un pacto de mentira. Claro. Entonces, esto que hablábamos de voces y de entonces es mezclar datos verdaderos con datos falsos. Es un aspecto explícito sobre datos que se centra en uno va a trabajar con datos que pueden identificar, que ese personaje se reconozca que es quien escribió esa obra, pero siempre brinda un discurso egocentrista o ególatra, o de hablar de uno mismo con uno mismo, sino todo lo opuesto. Uno habla de uno, pero buscando hablar de los demás. Es un yo que no se encierra en una figura onanista de contemplación o en un narcisismo exacerbado, sino que uno trabaja con uno, pero buscando a los demás, viendo qué hay en mí de los otros, qué hay en los otros. Y yo siempre cito a Bolívar, Encanto a mí mismo, que es un poema autoficcional. Todo lo que diga de mí también es de mí, porque cada uno de mis átomos es tan mío como tuyo. Si hay un universalismo en la autoficción que a veces nos ataca, nos dicen otra vez aplanando,
escribo sobre el libro que me queda a mí mismo, sobre el libro que me queda a mí. Estoy tomando porque no me da mucho de la... Entonces, la autoficción es un poco eso, jugar con uno mismo, prestar uno mismo para hablar sin ser fiel al documento, ¿no? Es decir, no se desprende de lo real, se desprende de lo... Es decir, el yo parte, pero se expande un campo de ficción. Este es un ejemplo claro, porque yo muestro esta obra y sin embargo estoy acá. Y entonces es un poco eso, la autoficción es un género que existe desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo, es algo que se practica empieza en San Pablo con las epístolas, está San Agustín, Santa Teresa de Ávila, Montaigne, Rousseau, muchas personas practican la autoficción, pero como género se lo empieza a estudiar en los años 70 con un francés que inventa la palabra de autoficción por el grupo de palabras, porque volviendo de su análisis en auto y se voy a contar una novela. Serge escribió como una novela que habla de uno mismo y como la voy a contar en el auto va a ser el autoficción. Acuña el término e inventa el término, pero el sí género existe desde hace mucho tiempo. Podríamos decir, un libro en España, por lo tanto hago librería sobre autoficción. Yo ubico el género de la autoficción en la máxima de Sócrates, conócete a ti. ¿No vas a ser papá? ¿No tenés ese plan? No, ¿sabes qué? No. Es en un momento quise ser papá, me hubiera encantado, no me fue posible en ese entonces, y ahora siento que ya es una edad en la que ya es un poco tarde. Pero, no sé, siempre me tienta la idea. Bueno, yo fui padre a los 48. Entonces estoy en libertad. Bueno, lo lograste. Me animo a ser portavoz de un pensamiento colectivo. Hoy todos te queremos. Muchas gracias, hermano.